ya les vuelvo a compartir entonces la pantalla, lo que estábamos diciendo, estoy acá, es que si la presión de vapor era menor, entonces la temperatura a la cual la presión de vapor igualaba la presión atmosférica era más alta. Visto de otra manera, ¿se acuerdan que nosotros habíamos estado trabajando con lo que eran los diagramas de fases, y habíamos visto los diagramas de fases para el agua y para el dióxido de carbono, como ejemplos típicos? Bueno, miren si observamos el diagrama de fases del agua, que es la línea entera, esta tipo Y que tenemos acá, esta horqueta, la línea continua es la que corresponde al agua pura, ¿sí? Si yo a este agua pura le agrego un soluto, ¿sí? Me voy a la rama que está punteada, la línea punteada. ¿Qué significa eso? Que la temperatura a la cual la presión de vapor igualará a la presión atmosférica, en este caso, por ejemplo, una atmósfera, ¿sí? Para la solución, para la mezcla de ese solvente agua con el soluto, va a ser más elevada, ¿sí? Y a esta diferencia entre la temperatura de ebullición de la solución, que tiene este valor, y la temperatura de ebullición del solvente puro, del agua, que tiene un valor de 100 grados centígrados, ¿sí? A esa diferencia, ese delta TB, diferencia en el punto de ebullición, se la conoce como ascenso ebulloscópico. Y como les decía hace un ratito nada más, se calcula numéricamente como el producto, esperen que ahí estamos, como el producto de la concentración molal de la solución por una constante que está tabulada, está medida para los distintos solventes, y es la constante molal de ascenso ebulloscópico. Decimos que como en este caso la temperatura de ebullición de la solución es mayor, es más alta que la temperatura de ebullición del solvente puro, ¿sí? La temperatura de ebullición de la solución es mayor que la del solvente puro, ¿sí? Por lo tanto, esa diferencia, ese delta TV, esa diferencia de temperaturas va a ser positiva, va a ser mayor que 0. ¿Está? Bueno, ahí tenemos entonces lo que significaba cada una de las partes de esa ecuación, donde M minúscula es la molalidad de la solución, es decir, los moles de soluto por kilo de solvente, y la KB es la constante molal de ascenso ebulloscópico o de elevación del punto de ebullición, y tiene unidades de grados centígrados por molalidad. ¿Está? Y esa constante están en tablas, están tabuladas, medidas y calculadas para distintos solventes. Ya vamos a trabajar, ya vamos a ver los valores para algunos solventes típicos, más comunes. Otra de las propiedades. Disminución del punto de congelación o descenso crioscópico. ¿Alguno de ustedes vive en el sur del país? ¿Bien al sur? Zonas donde nieva o donde se forma hielo sobre las rutas. ¿No hay nadie de muy al sur? ¿Nadie tuvo que lidiar con esos problemas? Y ahora ha nevado en Mendoza, así que tan al sur no tiene que ser. Bueno, tan al sur no tiene que ser, pero bueno, en general, yo normalmente tengo todos los años a alguien que conoce bien de cerca este problema. Si alguna vez ustedes transitaron rutas en épocas de invierno, donde se congela, digamos, donde tienen temperaturas bien por debajo de los de 0 grados centígrados, lo que habrán observado, si a alguno le pasó alguna vez, es que se esparce sobre la ruta, sobre el camino, sal. ¿Alguna vez lo vio alguien? ¿No? Bueno, No, presten profe. atención si alguna vez les toca pasar. Otra cosa que tal vez sí la vieron, ¿alguna vez en alguna fiesta que tenían que tener cerveza bien fría, no les pasó de agregarle al agua con hielo sal? ¿O que alguien le agregara sal? Sí, profe, lo hace más frío. Lo hace más fría. Eso que observamos, el por qué se le agrega la sal a la ruta, o al camino, o al hielo, es lo que se conoce como el descenso crioscópico. Tiene que ver en estas propiedades que veníamos viendo.
que ya no es lo mismo la propiedad física, el punto de fusión en este caso, o el punto de congelación, porque estamos hablando de pasar del estado líquido al estado sólido, del solvente puro, por ejemplo el agua, que era 0 grados centígrados, que cuando le agregamos un soluto, ¿sí? Si observan, en la figura anterior tenemos, por ejemplo, un vaso con hielo, donde la temperatura que nos marca estas dos primeras imágenes, si nosotros a ese vaso con hielo le agregamos un termómetro, mediríamos 0 grados centígrados. Ahora, si a ese vaso con cubitos de hielo le agregamos sal, bueno, por supuesto que dependerá de la cantidad de sal que le agreguemos, pero, por ejemplo, en este caso, la lectura del termómetro sería de 5 grados bajo cero, menos 5 grados centígrados. Esa variación en la temperatura está dada justamente porque estamos haciendo una mezcla, ¿sí? Al solvente le estamos agregando un soluto. Es esto mismo que observamos, esta disminución en el punto de fusión o en el punto de congelación, al igual que se hacía para la propiedad anterior, por el aumento del punto de ebullición, en este caso también se calcula esa variación en el punto de fusión de congelación, se lo mide de esa manera, pero bueno, igual coinciden con el punto de fusión, porque es la temperatura del cambio de estado, se calcula como el producto de la molalidad, nuevamente, de la solución, es decir, de la concentración molal en moles, expresada en moles por kilo de solvente, ¿sí?, de la solución, por una constante. En este caso, esa K sub F es la constante molal de descenso crioscópico o de disminución del punto de congelación. Tiene la letra F, porque en inglés congelación es freezing, ¿está? Y por eso es que se usa ese subíndice F. Y otra vez, como acá estamos hablando de una variación de temperaturas, la concentración la volvemos a expresar en unidades de moles por kilo de solvente, en molalidad, ¿está? Por lo mismo que hablábamos recién en la propiedad anterior. Y si observamos de nuevo el diagrama de fases, como habíamos visto para el ascenso ebulloscópico, en el descenso crioscópico o en la disminución del punto de congelación, surge de nuevo de este diagrama de fases que habíamos visto para el agua, donde al agregar un soluto, es decir, estar frente a una solución, observamos un corrimiento de las temperaturas con respecto a la línea continua que correspondía al agua pura. ¿Está? En el agua pura, a una atmósfera de presión, decíamos que el punto de congelación era 0 grados centígrados, ¿sí? Si al agua pura le agregamos un soluto, cualquiera sea, no importa la naturaleza del soluto, vamos a tener un corrimiento de la temperatura, por ejemplo, en este caso, que dependerá obviamente de cuál sea si es un soluto electrolítico o no electrolítico y su concentración, ¿sí? Vamos a tener un corrimiento, un delta T, marcado entre esta diferencia de la del solvente puro y la de la solución. Esa diferencia de temperaturas es, como decíamos recién, lo que se conoce como el descenso crioscópico o disminución del punto de congelación, y se calcula como el punto de congelación del solvente puro, porque va a ser más alto, ¿sí? Para que sea un valor positivo, la diferencia se hace entre la del solvente puro, menos el punto de congelación de la solución, ¿sí? Como decíamos recién, está dado por el producto de la concentración molal por la constante molal de descenso crioscópico, que al igual que la constante molal de ascenso ebulloscópico, están en tabla, está tabulada para los distintos solventes. ¿Está? Miren, acá tenemos una tabla de los solventes más comunes, el agua, benceno, etanol, tetracloruro de carbono, ácido acético, distintos solventes, y si ustedes buscan hay tablas de muchísimos compuestos más que puedan ser utilizados como solvente. Para cada uno de ellos se marca el punto de ebullición del solvente puro, ¿sí? Supongan que observamos el caso del agua, ¿sí? Tenemos el punto de ebullición del agua pura, y su constante molal de ascenso ebulloscópico. Si ustedes observan, las unidades de la constante molal de ascenso ebulloscópico están expresadas, como decíamos antes, en grados centígrados por molalidad, por moles por kilo de solvente, moles de soluto por kilo de solvente. Y en el caso
del punto de fusión, del descenso crioscópico, tenemos también el punto de fusión del solvente puro, perdón, el punto de congelación del solvente puro, en este caso 0 grados centígrados, y su constante molal de descenso crioscópico o de disminución del punto de congelación, en este caso 1,86 grados centígrados sobre unidades de molalidad, moles por kilo de solvente. ¿Se entiende? Yo les traje un ejemplo de cálculo que, les insisto, es nada más, lo vamos a ver medio rápido y todo lo demás, porque la idea es que ustedes sepan que hay ciertas propiedades físicas que dependen de la cantidad de partículas de soluto que tienen, y que las puedan, que puedan decir si la temperatura de ebullición va a bajar o va a disminuir, si la presión de vapor va a bajar o disminuir, si el punto de fusión, perdón, el de congelación va a bajar o aumentar, perdón, estoy diciendo bajar y disminuir, es bajar o aumentar, ¿sí? Que tengan en cuenta eso, ¿está? No pretendemos a esta altura que hagan cálculos. Hasta el año pasado sí les hubiese pedido cálculos, este año no, ¿está? Pero sí les traigo este ejemplo como para que lo veamos prácticamente, en forma concreta, el uso de estas propiedades. Estuvimos mencionando algunas, por ejemplo, el empleo de la sal para bajar la temperatura cuando queremos mantener frescas ciertas bebidas, o para que no se congelen, no se forme hielo en las rutas. Bueno, otra de las aplicaciones de estas propiedades, del ascenso bulloscópico y el descenso crioscópico, es el agregado en el líquido refrigerante de los motores de autos, por ejemplo, de un anticongelante. Uno de los anticongelantes más comunes es el etilenglicol. Entonces, fíjense, si nosotros le agregamos una determinada cantidad, dice 478, leo el enunciado, dice así: ¿cuál es el punto de congelación de una solución que contiene 478 gramos de etilenglicol, que es empleado como anticongelante, en 3.202 gramos de agua? ¿Sí? Tengo el soluto, tengo el solvente, y nos dice más, nos da algo más. El peso molecular del etilenglicol, o la masa molar, es de 62,01 gramos por mol. Me faltó ahí, chicos, corrijan eso, es gramos por mol, ya lo voy a corregir yo. ¿Sí? Bueno, entonces, para saber cuál va a ser el punto de congelación de esta solución, lo que nosotros necesitamos saber es el descenso crioscópico del punto de congelación del agua pura, que es el solvente, ¿no? Entonces, sabiendo que esa diferencia de temperaturas va a estar dada por el producto entre la molalidad y la constante molal de descenso crioscópico, y dijimos que esa constante molal está en tablas, la vimos recién en la filmina anterior, tiene un valor en este caso para el agua de 1,86 grados centígrados por molalidad, ¿sí? Y sabiendo que la molalidad son los moles de soluto por la masa del solvente, por los kilos de solvente, nosotros podemos hacer ese cálculo, convirtiendo la masa del soluto, estos 478 gramos, dividiéndolos por su peso molecular, que era dato también del enunciado, ¿sí? Y sabiendo que esos moles van a estar presentes en 3.202 kilos de solvente, porque nos decía que había 3,202 kilos de solvente, pues nos lo daba en gramos, ¿está? Entonces, gramos de soluto se va con gramos de soluto, nos quedan en moles, moles por kilo de solvente, moles de soluto por kilo de solvente. Hago el cálculo, nos da este valor, 2,41 moles de soluto por kilo de solvente, lo llevo a la ecuación anterior, la del descenso crioscópico, ¿sí? Y obtengo una diferencia en el punto de congelación de 4,48 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Sabiendo que el punto de congelación del agua pura es 0 grados centígrados, significa que el punto de congelación de esta solución va a ser igual a menos 4,48 grados centígrados. Fíjense, ¿qué significa? Que va a pasar del estado líquido al estado sólido a una temperatura bastante menor que si no tuviera este anticongelante. Ahora bien, habíamos dicho también que el agregado de un soluto no solo iba a afectar el punto de congelación, sino que también iba a afectar la temperatura o el punto de ebullición. El agregado de estos anticongelantes también es muy útil cuando el automóvil
está en zonas de altas temperaturas, ¿sí? Para evitar justamente que entre en ebullición. Y si yo les pidiera que hicieran el cálculo de la temperatura de ebullición de esta solución, aplicando el mismo razonamiento que hicimos para el cálculo del descenso crioscópico, pero utilizando ahora la constante de ascenso ebulloscópico del agua, ¿sí? Obtendríamos una temperatura de ebullición de 102,2 grados centígrados, es decir, que aumenta esos 2,2 grados, el delta T, el aumento, el ascenso ebulloscópico, va a ser de 2,2 grados centígrados. ¿Está? Bueno, como para que vean, otro de los usos que a veces no lo tenemos tan en claro, y lo tenemos también en todos los días, del agregado de los anticongelantes, que no es ni más ni menos que la aplicación de las propiedades coligativas. Bueno, y la última de las propiedades coligativas que vamos a conversar es la que se conoce como la presión osmótica. Profe, Sí, decime. perdón que me interrumpo. No, pero me por quedó favor. una duda. Sí, decime. Entonces, todas estas propiedades las aplicamos solamente cuando son, cuando no tendrían la no me acuerdo cómo decía, electrolitos. No, las propiedades coligativas se aplican para cualquier solución, ¿sí? Donde hay una mezcla de soluto y solvente, van a cambiar las propiedades del solvente, no van a ser iguales. Todos estos cálculos que estuvimos viendo, y que estas ecuaciones que estamos viendo para cada uno de los fenómenos, los estamos considerando para aquellos compuestos que al disolverse no se disocian, no se separan en dos. Entonces la cantidad de partículas de soluto que va a haber en la solución es igual a la concentración de ese soluto. ¿Se entiende? Okay, Cada gracias. mol de soluto va a generar un mol de partículas en la solución. A ver, te doy un ejemplo. Si comparamos, por ejemplo, el azúcar y la sal, ¿sí? La sacarosa es una molécula orgánica, que yo se las di un par de veces a su fórmula química, si no me equivoco, son 12 átomos de carbono, hidrógenos, átomos de hidrógeno y oxígeno, no me acuerdo ahora exactamente la fórmula química. Bueno, pero es una molécula que cuando se disuelve no se disocia, se mantiene completa, interaccionando con las moléculas de agua, pero está completa. En cambio, la sal, el cloruro de sodio, que es un compuesto iónico, cuando se disuelve en agua, se separa en catión sodio más, anión cloruro. Entonces, por cada mol de cloruro de sodio que yo disuelvo, genero 2 moles de partículas. Un mol de cationes, un mol de aniones, por cada mol de sal que se disuelve, porque se disocia. ¿Se entiende? Ok, ahora lo entendí, gracias. Bueno, ya lo vemos rápidamente y creo que se va a entender mejor cuando les pase a la próxima filmina, pero está muy bien que pregunten. Las propiedades coligativas son comunes a todas las soluciones. En todas las soluciones se da esto, de que aumenta el punto de ebullición, de que disminuye el punto de congelación, de que disminuye la presión de vapor, ¿sí? Los cálculos van a cambiar dependiendo si se disocian al disolverse o si no se disocian. Todos estos cálculos que estuvimos viendo, estas ecuaciones que vimos hasta ahora, son para el caso de solutos que al disolverse permanecen enteros, digamos, no se separan en 2 o en 3 o en 4, ¿está? O sea, el número de partículas de soluto es constante, depende exclusivamente de la concentración. Bueno, en un ratito, si siguen quedando dudas, me lo volvés a pedir, por favor, que quiero que queden claros. Me meto en esta última propiedad coligativa, que es la presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? La presión osmótica es el proceso por el cual, cuando yo tengo separados en un mismo recipiente, separados 2 compartimentos, a través de una membrana semipermeable, es decir, que tiene orificios muy pequeñitos, a través de los cuales pueden pasar moléculas pequeñas, como por ejemplo las del solvente, pero no las de soluto, ¿sí? Entonces, tengo este recipiente separado a través de esta membrana semipermeable. De un lado de ese recipiente, el que se ve un poquito más oscuro, tengo una solución concentrada, es decir, que tiene
mayor cantidad de moléculas de soluto que en el caso de el otro compartimento del recipiente, que es más diluido, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurrirá? Originalmente los dos, fíjense, tienen el mismo nivel el mismo nivel, ¿sí? Con respecto a la presión atmosférica. Con el paso del tiempo, lo que va a ocurrir es que las membranas, que las moléculas del solvente van a pasar desde el recipiente, desde el compartimento más diluido hacia el más concentrado a través de esta membrana semipermeable. Y con este proceso ocurrirá hasta llegar a un punto, ¿sí?, en que se detenga y la diferencia en el nivel de agua medido entre un compartimento y el otro, ¿sí?, esta diferencia de nivel, es lo que se conoce como presión osmótica. Es decir, cuántas moléculas del solvente logran pasar esa membrana semipermeable para lograr compensar, digamos, la diferencia de concentraciones que hay entre los dos compartimentos. Esta presión osmótica, este valor, depende de la concentración molar, ¿sí?, de la solución. Como en este caso no hay una variación de la temperatura, se usan unidades molares de concentración, y el cálculo de la presión osmótica de este valor que se va a alcanzar va a depender exclusivamente de la concentración molar, de la constante de los gases ideales, se utiliza en este caso, y de la temperatura, en escala absoluta. Este proceso de la presión osmótica, esta propiedad de la presión osmótica, es bastante empleada o bastante común en muchos de los procesos que tenemos en la vida diaria. Por ejemplo, la conservación de los dulces, de las mermeladas, se basa justamente en este proceso, en la presión osmótica. ¿Por qué? Si ustedes saben, los dulces son bien dulces, se les agrega azúcar, ¿no? ¿Y por qué se le agregará azúcar para conservar la fruta, en este caso, que es lo que el motivo, además de porque queda rico, es porque con eso podemos tenerlo durante más tiempo que a la fruta fresca, ¿está? Si yo le agrego azúcar a esa fruta, logro conservarla durante más tiempo. ¿Por qué será? Porque justamente las células de las bacterias, que tienen agua en su contenido, y tienen unas paredes semipermeables que actúan como estas membranas semipermeables, al encontrarse del otro lado una solución muy concentrada en azúcar, ¿sí?, el agua de estas células, de las bacterias, tiende a salir, ¿sí?, hacia la solución concentrada, hacia el azúcar, hacia la parte dulce, ¿sí?, más concentrada del azúcar, y de ese modo es como que se deshidratan las células de las bacterias y mueren. Este es el motivo por el cual pueden conservarse, pueden mantenerse en condiciones durante un periodo mayor, más largo. ¿Está? También esta propiedad, la presión osmótica, se usa en un proceso inverso, en lo que se conoce como ósmosis inversa, para la obtención de agua pura a partir de un agua con sales, por ejemplo el agua de mar. Hay zonas donde el agua de mar, bueno, necesita una presión osmótica altísima, porque decíamos, la presión osmótica es directamente proporcional a la concentración molar, ¿no? Y el agua de mar, como ustedes saben, tiene una concentración muy elevada en sales, pero sin ir al agua de mar, también es utilizada en aguas salobres, por ejemplo, en lugares donde no es fácil o están muy lejos de acuíferos, ¿sí?, naturales. Entonces se toma agua de pozo, que a veces es muy concentrada o tiene muchas sales diluidas en ella, ¿sí?, y a través de un sistema de ósmosis inversa, lo que se hace es hacer que las moléculas del solvente tomen el sentido contrario al que se daría en un proceso de ósmosis natural, de ósmosis normal.
Entonces lo que se hace es a través de un sistema mecánico presionar, ejercer una presión mayor a la presión osmótica, y de esa manera hacer que las moléculas del agua, las moléculas del solvente, dejen la solución concentrada y pasen hacia, digamos, a través de la membrana, pasen hacia el otro compartimento, dejando un agua más pura, o al menos menos concentrada en estas sales, ¿sí? A ver, estamos medio sobre la hora, y este tema claramente está agarrado con pinzas. La idea es de esto, vuelvo a insistirles, que tengan una noción de estas propiedades que son bastante comunes y muy aplicadas en la vida diaria, ¿sí? Entonces, si quieren le pegan no, si quieren, los invito a que lo repasen a partir del libro. Si les quedan dudas las conversamos. Vuelvo a insistirles en que no vamos a trabajar con cálculos, sí que tengan muy presente que las propiedades físicas van a depender, no van a ser iguales que las del solvente puro, sino que van a estar afectadas por el agregado del soluto, ¿sí? Y que las propiedades físicas que vimos son estas 4. Para cerrar un poquito este tema, bueno, ahí están un poco algunas de las aplicaciones de las propiedades coligativas. Por ejemplo, miren la del ascenso ebullioscópico, también cuando le agregamos sal al agua para hervir las pastas, o para hervir las verduras, o demás, lo que hacemos es que aumente la temperatura en la que entra en ebullición, por lo tanto se supone que achicamos el tiempo de cocción, disminuimos los tiempos, o el agregado del anticongelante a los refrigerantes de los motores, o las conservas, o el agregado de sal en los caminos en zonas de bajas temperaturas, o el agregado de sal para bajar las temperaturas de las soluciones acuosas, ¿no? Bueno, todas estas aplicaciones que tenemos acá son ejemplos del uso de estas propiedades. Cierro con esto, pero esto se los cuento y nada más, no pretendo que los calculen, pero solo para que sepan por qué diferenciamos al principio entre los electrolitos y no electrolitos. Decíamos que las propiedades coligativas dependían de la cantidad de partículas que había en la solución, de partículas del soluto que había en la solución. En el caso de aquellos que son no electrolitos, es decir, que no se disocian, la cantidad de partículas depende de la concentración. Mientras que en el caso de los solutos que son electrolitos, los mismos se disocian en iones, se separan en iones, entonces por cada mol de soluto habrá un número mayor de partículas al disolverse. Entonces, todas las propiedades coligativas que estuvimos viendo hasta ahora, el ascenso ebullioscópico, el descenso crioscópico, la presión osmótica, ¿sí?, van a estar afectadas por lo que se conoce como el factor de Van Hoff, ¿sí?, que es esta letra I, que está multiplicando a cada una de las ecuaciones anteriores, y que nos relaciona la cantidad de partículas que se generan en la solución por cada mol del soluto que inicialmente disolví. Entonces, rápidamente, fíjense, tenemos acá en esta tabla algunos solutos comunes, algunas sales comunes. En el caso de los no electrolitos, aquellos que no se disociaban, el factor de Van Hoff en todos los casos será igual a 1, porque la cantidad de partículas en la solución va a ser igual a la cantidad de moléculas de soluto que inicialmente había. Mientras que en electrolitos, como por ejemplo el cloruro de sodio o el nitrato de potasio, que al disolverse se separan en 2 iones, un catión, un anión, en el caso del cloruro de sodio es catión sodio más, anión cloruro, en el caso del nitrato de potasio se va a disociar también en 2, catión potasio más, anión nitrato menos, ¿sí?, anión nitrato. Entonces, por cada mol de estas sales voy a generar 2 partículas al disolverse, un catión, un anión. En el caso, por ejemplo, del fosfato de sodio, ¿sí?, voy a generar 4 partículas cuando se disocie. Voy a generar un anión fosfato, 3 menos, y 3 cationes sodio más. Entonces, por cada mol de fosfato de sodio, en la solución voy a tener 4 partículas. Entonces, el factor de Van Hoff en ese caso va a tener un valor de 4. ¿Se entiende? Claramente, todas las propiedades coligativas de este tipo de soluciones van a ser mucho más elevadas que los valores que habíamos calculado, como por ejemplo para el etilenglicol
como hicimos el cálculo hace un ratito nada más. ¿Se entiende bien? Bueno, escuchen una cosa. Les insisto, los invito a que esto lo vean un poco más en los libros, que si les quedan dudas, que si tienen inquietudes, más que nada, porque a la hora de evaluarnos tampoco les vamos a entrar en ninguna profundidad en estos temas, pero bueno, está bueno que los conozcan porque, como les digo, nos rozan diariamente. Lo ven en el libro y si que les quedan dudas, por favor, me escriben o me las comentan la semana que viene y lo conversamos un ratito más, o les doy una clase de consulta con muchísimo gusto, ¿sí? Y lo último, para cerrar, y esto sí que no se lo vamos a evaluar, sino que es como para comentárselos, es una situación distinta a la de la solución. Nosotros arrancamos este tema la semana pasada definiendo solución como una mezcla homogénea de dos o más componentes, y decíamos, bueno, claramente cuando yo disuelvo la sal en agua, cuando la disolví ya no distingo el agua de la sal, es una mezcla homogénea, está en todo el vaso de agua con sal, de salmuera, tengo todo igual. Y diferenciábamos eso de, por ejemplo, la mezcla del agua y el aceite, que teníamos dos fases bien separadas, o si a un vaso de agua le agrego una cucharada de arena, aunque lo mezcle, voy a tener siempre las dos fases, la arena y el agua, ¿sí? Pero entre estas dos situaciones, la de la mezcla homogénea, que es la solución, y la mezcla heterogénea, hay algo en el medio, que es lo que se conoce como coloides, que solamente se los cuento, pero para que sepan que están, que se da cuando tenemos una mezcla heterogénea, ¿sí? Pero que las fases, digamos, una de las fases es tan pequeñita que no logro distinguirla, que a simple vista creería que es una solución, y sin embargo es una mezcla heterogénea. Esos son los coloides, son suspensiones de partículas, fíjense cómo está acá la definición, suspensiones de partículas demasiado pequeñas para ser vistas por un microscopio, pero suficientemente grandes para dispersar la luz. Rapidísimamente les muestro un par de ejemplos de coloides, por ejemplo los aerosoles, el humo, la mayonesa, la pintura, son todos coloides. Y la particularidad, la forma de saber si se trata de un coloide o una solución, porque a simple vista vemos una solución, es lo que se conoce como el efecto Tyndall, que es cuando un haz de luz atraviesa el coloide, la luz es dispersada. Si ustedes observan en esta imagen de la foto, tenemos por un lado el recipiente con el líquido amarillo, que es una solución, y el otro que es un coloide, el rojo es un coloide. Si observan, la luz al atravesar el recipiente amarillo no se observa ninguna dispersión de su haz, pasa a través del recipiente. En cambio, al pasar a través del coloide, lo que se observa es una dispersión del haz de luz por el choque contra estas pequeñas partículas de la fase dispersa dentro del coloide. Bueno, esto es nada más que como un detalle para que tengan el dato, los que estén interesados, que quieran informarse un poco más, hay bastante material en los libros de química sobre los coloides, adelante, eso yo se los diría más por la satisfacción personal, para conocer, incorporar el conocimiento no ocupa lugar, los invito a que lean sobre eso. ¿Dudas? ¿Algo que les quede pendiente que no se haya entendido? ¿Chicos? ¿Están ahí? ¿Alguna cosa que quieren que conversemos? Bueno, si no hay dudas, vamos a cerrar la clase de hoy, porque ya en un ratito se conectan con Lorena. Les insisto que no se guarden cosas que les quedaron ahí medio flojas, me preguntan, me escriben, yo a disposición, y nos vemos el jueves que viene. Les subo entre hoy y mañana el cronograma para que tengan bien, para que agenden bien las fechas de las próximas evaluaciones, los parciales, recuperatorios y demás. Chicos, nos vemos la semana que viene, si no quieren clases de consultas antes, se ven con Lorena en un ratito. Saludos a todos. Chao, profe. Adiós, que anden muy bien.